¿Cómo andan, amigos? Quiero compartirles una breve reflexión a lo que venía pensando. Atrevido, titularmente o categorialmente, pero no atrevido en términos reales. Las esposas de Dios. ¿Por qué ese título? Porque es llamativo, básicamente. Parece como que, bueno, en la antigüedad muchos de los hebreos y algunos judíos luchaban con la idolatría, ¿no? Es evidente que el pueblo de Israel ha luchado con la idolatría todo el periodo de su existencia. No solamente Jehová era un Dios entre ellos, o el Dios entre ellos, sino que, bueno, como lo dice el primer y el segundo mandamiento, ¿no? Por medio de Moisés, el pueblo era instado de su ley a no adorar a otros dioses, porque realmente adoraban a otros dioses. Y el culto monoteísta a Jehová tenía que prevalecer y vencer a los demás cultos. Y de hecho, no sé si es Acera o ayer, no sé cómo se pronuncia el nombre de esa diosa, o Astarot, no me acuerdo qué diosa, de qué nación, era considerada la esposa de Dios, la mujer de Dios. Porque todos los dioses tenían familia, ¿no? Y tenían hijos también. Bueno, así que, pero no es el caso de lo que quiero reflexionar. Nada que ver, nada que ver. Yo quiero pensar en una experiencia que tuvimos con mi esposa, valga la redundancia, antes de casarnos. Antes de casarnos, cuando orábamos por una propiedad, por una casa, no nos queríamos casar y alquilar. ¿Por qué? Porque era un costo, era un gasto. Queríamos invertir, tener una inversión. Y por medio de esa inversión, tener un ahorro también, ¿no? Porque la plata del alquiler, al fin y al cabo, cae en saco roto si no es que alquilás por un bien económico mayor. Supongamos que yo tengo una propiedad de mucho valor y me voy a alquilar a otro lado pagando mucho menos y alquilo esa propiedad de mucho valor, y con la ganancia de ese alquiler puedo alquilar ese lugar que es un poco más chico y más económico, y ya está, me sobra para vivir o para ahorrar o para invertir en otro lado. Entonces en ese caso sería rentable alquilar. Pero en nuestro caso, que tenemos bajos recursos, y más en esa época, necesitábamos comprar algo aunque sea chico, ¿no? Esa es nuestra mentalidad. Y en esa mentalidad, sobre todo mi señor oraba a Dios, aunque sea, dame una propiedad como la de mi cuarto, con el tamaño de mi habitación, que en ese momento era 4x4, la habitación de mi esposa. Y bueno, pero que dé al frente, que no tenga que compartir pasillo con otro, ese tipo PH, copropiedad, ¿no? Que sea individual, digamos, que sea independiente. Y bueno, fue así. Dios se limitó en su quehacer natural a darnos eso, y terminamos comprando una propiedad que era un local, fue verdulería, fue estudio profesional, fue remisería, un local que daba a la calle, en un lugar donde no funcionaban locales, porque evidentemente era una seguidilla de locales en propiedad horizontal que terminaron todos siendo departamentos, y ese era el último que faltaba ser departamento, y lo terminamos comprando nosotros en aquel momento. Y más o menos hoy saldría por ahí un poquito más, no mucho más, pero tenía espacio aéreo propio, por lo cual pudimos construir arriba 2 pisos más, y bueno, terminó siendo una propiedad de 65 metros cuadrados cuando era de 20 nada más. Pero bueno, inicialmente fue una propiedad y fue un monoambiente donde estuvimos viviendo 4 o 5 años mientras construíamos arriba, del tamaño de la habitación de mi esposa. Y bueno, como soy arquitecto y estaba estudiando en ese momento arquitectura, me empeciné en sacarle el mayor rédito a la superficie y traté de acomodar y diseñar todo como para que sea todo optimizado y aprovechable. Así que bueno, esos fueron 4 años de vivir en un monoambiente de 4,5 por 4,5, con su baño, con su cocina, con una cama rebatible,
Pero el punto es que fue una limitación que le impusimos al obrar de Dios. Porque dijimos, Dios, aunque sea, danos esto. Y evidentemente, y muy posiblemente, aunque no hubiéramos orado con esas limitaciones, probablemente Dios nos hubiera dado lo mismo. Puede ser. Pero ¿y si no? ¿Y si Dios abrió una oportunidad, una puerta aún más grande que la que abrió? ¿Cómo saberlo? Es imposible. Ahora, no quiero decir con esto que hay que pensar y orar en positivo siempre por una cuestión netamente positivista, no. Es que no sabemos el futuro. Y está bien pedir y orar sin limitar a Dios y sin ponerle esposas como de policía, ¿no? No sé cómo se dirá en otros países. Pero acá en Argentina son como las cadenas que ponen, los cerrojos que le ponen a los ladrones, a los criminales para inmovilizarles las manos. Entonces, las esposas de Dios. Tenemos que evitar ponerle esposas a Dios, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde Él puede obrar. No conocemos sus limitaciones. Y evidentemente a lo largo de la historia, muchos hombres han orado sin poner límite a Dios y han recibido más de lo que esperaban y más de lo que oraron. Así que no ponerle esposas a Dios.